Ya bueno, ahora vamos a ver, vamos a comenzar con la exposición y vemos, ¿no? La enseñanza de la topología en la educación básica. Siguiente, compañero, por favor. Historia de la topología. Las primeras ideas topológicas conciernen al concepto de límite y al del completitud de un espacio métrico, y se manifestaron principalmente en la crisis de los inconmensurables, de los pitagóricos, ante la aparición de números reales y no racionales. Y también vemos, ¿no?, que fue precisamente la fundación del cálculo infinitesimal, así como los intentos de formalizar el concepto de variedad en geometría, los que impulsaron la aparición de la topología a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Siguiente, por favor, compañero. Ramas de la topología. Bueno, acá apreciamos, ¿no?, la topología general o conjuntista, la topología algebraica, la topología diferencial. Y vemos acá un pequeño texto que nos dice, ¿no? La aplicación es en mayor o menor medida en otras disciplinas matemáticas, hacen que muchos consideren parte de la topología al análisis funcional. La teoría de la medida, la teoría de los nudos, parte de la topología dimensional baja, y la teoría de grupos topológicos, ¿no? Y etcétera, ¿no? Siguiente, compañero. La enseñanza de la topología en la educación básica. Vemos acá, ¿no? Vemos las partes: historia de la topología, las ramas de la topología, la enseñanza de la topología en la educación básica, el desarrollo de la noción del espacio en los niños de la educación inicial, y los tres topologías, ¿no?, del espacio, los procesos de los niños en la adquisición de las nociones matemática básica y la preescolar. Siguiente, compañero. La enseñanza de la topología en la educación básica. Eh, se va a distribuir, ¿no?, en contenidos y didáctica, y también un pequeño texto que vamos a leerlo. Por ejemplo, contenidos nos dicen, ¿no?, que con una parte moderna de la matemática, la topología, la cual para muchos autores es el punto de arranque. En lo didáctico se dice, ¿no?, que mejor forma de aproximarse a la matemática consiste en hacer, construir y descubrir, ¿no?, sobre la experiencia. Esto lo conducirá de lo particular a lo general. Y también, ¿no?, que enseña de la topología y la geometría en los niveles elementales. En las últimas décadas de la matemática ha progresado considerablemente, desbordando su cauce tradicional e inundando por primera vez extensas zonas del conocimiento. Siguiente, compañero. Y acá le voy a dar el paso a mi compañera, eh, que va a continuar con la siguiente exposición. Bueno, continuando con la exposición, con el estudio de las matemáticas en la educación básica, se busca que los niños y los jóvenes comiencen a desarrollar una nueva forma de pensamiento para que así les permita interpretar y comunicar cuantitativamente las situaciones que se presentan en diversos entornos socioculturales y también las técnicas adecuadas para reconocer, plantear y resolver problemas, así generando una actitud positiva hacia el estudio de esta disciplina, de colaboración y de crítica, tanto en el ámbito social y cultural en que se desempeñen como en otros contextos. Siguiente, por favor. Bueno, en el presente, la reforma educativa de los programas y los métodos didácticos de la enseñanza primaria intenta llevar a las aulas actividades de estudios que despierten el interés de los alumnos y los inviten a reflexionar y a encontrar diferentes formas de resolver problemas. Algunos propósitos que persiguen actualmente los estudios de las matemáticas en la educación primaria son que los niños conozcan y usen propiedades básicas de ángulos y diferentes tipos de rectas, círculos, triángulos, cuadrángulos,
polígonos, prismas, pirámides, conos, etcétera, etcétera, para que así expresen y evalúen medidas con distintos tipos de unidad para conjeturar perímetros y áreas de triángulos, y también promuevan procesos de búsqueda. Y así también simbolicen la información mediante tablas y gráficas de barras, y también identificar conjuntos de cantidades que varían o no proporcionalmente, calculen valores faltantes y porcentajes y así lo apliquen en el factor constante de proporcionalidad con números naturales en casos sencillos. Siguiente, por favor. Bueno, el espacio topológico. Se construye cuando se forman estructuras de conocimiento basadas en la indagación de los objetos externos que proporcionan una información sobre patrones regulares de funcionamiento semejantes para todos los ambientes. Así, agrupando a una sola unidad de conocimiento la distribución de la información distinta que surge de los sentidos y el ambiente. El espacio topológico posee una semejanza externa con los objetos comparados, pues está delimitado, pero no está determinado, ya que no posee elementos disociados, sino que todos se encuentran en un conglomerado. La enseñanza de los conceptos matemáticos tradicionalmente ha quedado restringida exclusivamente a experiencias de carácter euclidiano y topológicos, los cuales deben de ser desarrollados de manera y en relación independiente. Asimismo que es importante que los docentes, principalmente los que atienden a los primeros niveles de educación, conozcan cómo se desarrolla la topología y cómo se integra a la geometría. Bueno, a continuación con mi compañero. Muy bien. A ver, por favor, la siguiente diapositiva. Bien, sigue con la exposición. Vamos a ver el desarrollo de la noción del espacio en un niño de educación inicial, en lo cual nos va a recalcar sobre un realce de la importancia que tienen los primeros niños de vida de nuestros niños y niñas. Por ejemplo, se va a ver ahí de los 0 a 6 años, ¿no? También se va a plantear la reestructuración de los aspectos organizativos, curriculares. En este caso también se va a ver lo que son pedagógicos, ¿no? En la educación de los niños y niñas entre 0 a 6 años. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a ver los procesos de los niños en la adquisición de las nociones matemáticas básicas en el preescolar. Seguimos con los niños de inicial en este caso, ¿no? Entonces ahí vemos que nos dice una medida y sus magnitudes de evaluación de la noción de medida en el niño. El medir es un acto complejo, pues implica, como ya hemos dicho, determinar el número de veces que una cantidad es tomada como medida. Esto dice que está incluida en el objeto de o medir. Este caso va a tener los siguientes puntos, como por ejemplo, comparaciones perceptivas, desplazamiento de objetos, inicio de la conservación y transitividad, y constitución de la unidad, en este caso, ¿no? Esos puntos van a determinar lo que son las medidas y cualquier objeto, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. También vamos a ver la topología en la educación primaria y en la secundaria. Entonces ahí nos vamos a preguntar, ¿para qué estudiar topología, no? Esta respuesta vamos a ver la importancia de la topología, que redunda en poder explicar y dar vida a propiedades cuantitativas, a figuras que la geometría tradicional solo observaría, en este caso, como medidas, ángulos y demás propiedades, ¿no? En este caso. Ahora, vamos a ver topología para un niño o adolescente. Sobre la representación del espacio, un niño o adolescente necesita palabras para poder
adaptarlas al entorno matemático. Y esa adquisición puede llevarlo al campo de la matemática o geometría, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a ver los tres tipos del espacio, en los cuales vamos a encontrar el espacio euclidiano, el espacio proyectivo, el espacio topológico. En el espacio euclidiano se va a ver la geometría euclidiana, también conocida como métrica tratada de estudio y representación de las longitudes, ¿no? En este caso vamos a ver longitudes, ángulos, áreas, volúmenes como propiedades. En el espacio proyectivo vamos a ver el espacio proyectivo ¿a qué comprende? La representación de transformaciones en las cuales las magnitudes y los ángulos experimentan cambios que dependen de la posición relativa. Esto va a depender del objeto representado y la fuente que la plasma. Ahora el tercer punto, el espacio topológico. En esto vamos a ver las transformaciones sufridas por una figura original con tan profundas y generales que alertan los ángulos en este caso. También alertan las longitudes, las rectas, las áreas, los volúmenes, los puntos de las proporciones en este caso. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora les va a seguir exponiendo a mi compañera. Bueno, continuando y finalizando con la exposición, la topología con las experiencias matemáticas que va teniendo el escolar expresadas mediante la representación gráfica del acercamiento, separación, orden, entorno y continuidad de los objetos. Siguiente, por favor. Bueno, en acá vamos a apreciar varias imágenes que de la topología son las experiencias matemáticas que va teniendo el niño, expresadas mediante la representación gráfica de acercamiento, de separación, orden, entorno y continuidad de los objetos. Bueno, acá vemos en la figura 1 el desarrollo topológico. En este tipo de representación gráfica pueden existir transformaciones de la figura original, que pueden ser tan profundas y generales que alteren los ángulos, las longitudes, las rectas, las áreas, los volúmenes, los puntos y las proporciones. En la figura 2, no obstante, a pesar de las transformaciones, algunas relaciones o propiedades geométricas permanecen invariables. Siguiente, por favor. Y en la figura 3, propiedades invariables en el desarrollo de la topología. Indica que el desarrollo de la topología está unida al desarrollo de la noción del espacio y generalmente cobra fuerza cuando el niño puede desplazarse y coordinar sus acciones. La noción del espacio se va desarrollando a la par de la conservación del objeto, sin embargo, en ocasiones puede presentar dificultades derivadas de lagunas de conocimientos creadas por la educación. Tradicionalmente se ha hecho énfasis de la enseñanza de la geometría euclidiana y se descuidan los otros dos aspectos del espacio total, el topológico y el proyectivo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.